Castañeira. Muy bien, y nosotros vamos a presentar a nuestros invitados para charlar sobre este tema, por supuesto, y los presentamos rápidamente. Ellos son el diputado nacional por el FIT, Néstor Pitrola, el doctor Germán Muñoz, abogado, especialista en economía del CEPA, Nicolás Caropresi, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Gracias a los cuatro por haber venido. Gracias a vos. Bueno, voy a empezar por Daniel, si les parece, que es el representante de un sector de trabajadores. Y veíamos recién, ¿no?, 5 actos el próximo lunes. A algunos les ha llamado la atención, por ejemplo, que en uno de esos actos está el presidente Mauricio Macri junto con Momo Venegas, en otros que haya un acto a puertas cerradas. ¿A qué acto van a ir ustedes y cuál creen que es el que más representa a los trabajadores hoy por hoy? A ver, nosotros vamos a participar del acto de unidad de las 2 CTA en la escuela itinerante. Somos parte de la Central Obrera. Pensamos que cada uno de los actos representa un sector de los trabajadores. Eso es así, uno no lo puede negar. Vos podés estar más o menos contento con esa dirigencia sindical. A mí el Momo Venegas no me conmueve, me genera mucho rechazo. No obstante, tiene una construcción de poder que por algo va el presidente de la Nación y lo va a refrendar ahí. Ojalá en algún momento pueda haber un solo acto el 1 de mayo donde todos los trabajadores podamos compartir este día, que es un día de lucha, un día de reflexión, un día de compromiso. Así que, bueno, con la expectativa sobre todo de que podamos resolver el conflicto docente, un conflicto que se va a agudizar, que no tiene expectativas de que haya solución a la paritaria, con la expectativa de que salga la paritaria de los estatales, que venimos movilizándonos y llevando adelante una batería de paros como para conseguirlo, con lo difícil que está todo y que el gobierno quiere imponer un 18% de aumento cuando nosotros perdimos un 10% de masa salarial durante el año pasado y este año la inflación va a superar ampliamente el 18%, de hecho hoy lo está y todavía no recibimos el tarifazo que se viene en estos días. Así que bueno, con toda esta expectativa de pelear por la reincorporación de los despedidos, por los presos políticos, por Milagro Salas, por todo esto nosotros nos vamos a juntar el 1 de mayo en la escuela itinerante en el Congreso. Néstor, ¿se celebra el 1 de mayo? Traslado la pregunta que había hecho hace un ratito. Claro, para nosotros es un día internacional de lucha. Ocupamos la Plaza de Mayo y lo hacemos en sintonía con el movimiento obrero mundial, con una impronta internacionalista. Y desde luego celebro que hoy ha ido al paro general la clase obrera de Brasil, en un hecho con pocos precedentes porque ellos no tienen nuestra tradición de la clase obrera argentina tan organizada en los sindicatos. Veo un contraste muy fuerte entre el acto en Plaza de Mayo, esperamos reunir unos 15.000 compañeros del clasismo y de la izquierda, y una CGT que se encapsula en obras sanitarias después de aquel 7 de marzo fatídico que los puso en fuga del palco. Yo creo que es representativo. Ahora te hago una reflexión. La CGT como tal no hace un acto el 1 de mayo, el día primero, que es el Día de Lucha Internacional, desde el 1 de mayo de 1967, con la CGT de Raimundo Ongaro. Es un hecho político trascendente, es decir, abandonaron. Para ellos el 1 de mayo es el Día del Trabajo, del asadito, hay una idea de colaboración de clases, creo que hoy la lleva hasta el final el Momo Venegas, invitando al ajustador número 1 del país y de América Latina, que ha ido a entregarnos a Estados Unidos. Así que bueno, va a ser un 1 de mayo muy picante. Vamos a tener en la tribuna también un representante muy importante de las luchas de Santa Cruz, una provincia que hoy está rebelada contra el ajuste, en lucha, con grandes movilizaciones y hasta asambleas populares. Y bueno, toda esa impronta va a tener nuestro acto, ¿no? ¿Y llama la atención que la CGT haga el acto a puertas cerradas? No, no me llama, es con derecho de admisión. Ahí van a controlar uno por uno y vos te sentás acá, tranquilito, y vos acá, para no agarrarse a piñas, porque el último consejo directivo fue una guerra interna. Creo que las fracturas enormes de la CGT reflejan la crisis de la burocracia sindical empresarial y corrupta en general, pero también refleja especialmente que la CGT acompañó el ajuste de Macri. Yo creo que la rebelión que hubo el 7 de marzo, cuando se le gritó todo lo que se le gritó, vino de la propia base de los sindicatos que ellos convocaron. Es decir, que hay una crisis muy grande. Han ido a un estadio donde van a ir con entraditas previamente establecidas para que no se arme un bolonqui.
Me parece que la CGT hoy tiene que ser superada por las luchas de los trabajadores, como fue superada por todos los docentes, con sus grandes luchas en todo el país, sus paros nacionales, pues, el 8 de marzo, por los paros de la mujer y por todas las grandes luchas. Todavía sigue la ocupación de los gráficos de AGR Clarín, ¿no? Es decir, que tenemos muchísimas luchas y creo que el triunvirato con este acto cancela todo el plan de lucha. Tiene un contenido también de freno, porque ellos el 6 de abril dieron por terminado y vayamos a elecciones. A elecciones vamos a ir, pero al movimiento obrero nos tenemos que defender los trabajadores mismos, ¿no? Le pregunto a Germán por los datos duros. ¿Cuáles son los últimos datos que tenemos sobre suspensiones, despidos, no sé, aquellos que no pueden reinsertarse en el ámbito laboral? La verdad que los últimos números son bastante desalentadores porque se sigue sosteniendo, uno no ve un quiebre en la tasa de despidos ni en la de suspensiones. Recientemente, entre hoy y ayer se conocieron nuevos despidos en YPF y se conocieron también los despidos en los medios públicos. Entonces, ahí uno ve una situación que es bastante desalentadora en cuanto a los números, pero a su vez en cuanto al discurso del gobierno, porque lo que se plantean como propuestas son la reforma laboral y la reforma previsional. Entonces uno ve que esto avanza hacia una mayor flexibilización laboral, que en la Argentina ya se conocieron sus resultados. O sea, eso no es generador de empleo, con lo cual uno puede pensar que si no cambia el modelo económico, es decir, si tampoco se estimula el consumo, se va a profundizar la situación de los despidos y la situación de las suspensiones también. ¿No hay brotes verdes? Yo cada vez que lo escucho al presidente dice se está generando empleo, esto está empezando a funcionar. No, bueno, así como decían que no se generaba empleo privado en los últimos 5 años o 3 años, se acostumbraba a decir, y con que uno vaya a los números del CIPA, que son datos oficiales y son datos duros, y no son por muestreo, sino que ahí se toma la base total de empleados registrados, ahí uno ve que ese dato era falso, que sí había creación de empleo, y por el contrario, hoy cuando nos dicen que hay creación de empleo, justamente los datos del CIPA muestran totalmente lo contrario. En el 2016 hubo 68.000 empleos registrados menos en el país, pese a que el empleo registrado público creció, ¿sí? Ahí no podemos decir Guillermo Moreno medía de una manera, medía de otra, esos son datos que no no se porque cuestionan. eso es la base de datos de la FIP, de cuántos empleados registrados hay, toma la totalidad, no hay una técnica estadística ahí que pueda meter la mano, digamos. Ya pasamos porque quiero hablar también con Nicolás, pero te pregunto vos, ¿qué interpretación haces del hecho de que hayan crecido la cantidad de registrados como autónomos o monotributistas? Eso se interpreta, y lo más probable es que sea así, y que va asociado a que desde el año pasado cobran la asignación universal por hijo los monotributistas, y justamente a partir de ese cambio normativo es que se dio el mayor registro de monotributistas. También puede ir asociado a una mayor precarización laboral, ¿sí? Mucho empleo no registrado como corresponde se da a través de una alocación de servicios fraudulenta, ¿sí? Entonces le hacen al trabajador pagar el monotributo. Lo veo a Nicolás asintiendo, ¿no? ¿Cómo es, y yo decía, ¿no? Aquellos trabajadores que no pueden reinsertarse porque han perdido el trabajo, ¿cómo es tratar de buscar empleo? En la última medición que había difundido el INDEC dijeron que había bajado el número de gente que buscaba el empleo, pero tiene que ver más con la frustración de no encontrarlo, ¿no? Te quedas en tu casa porque no encontrás. Centralmente ese es el problema. Ahí falta el sexto acto, digamos, que sería el de la Central de Trabajadores de la Economía Popular con la CCC y Barrios de Pie. Bien, ¿dónde lo van a hacer? Se va a hacer en Paseo Colón y Independencia, en el Monumento del Trabajador, digamos, que va a ser como el cierre de una asamblea que se va a estar haciendo durante la mañana, también el día lunes, donde la idea es discutir con el mayor arco posible de organizaciones sociales y gremiales un plan de los trabajadores, digamos, que incluya a todos los trabajadores, pero que sobre todo ponga en escena a los trabajadores que no son tenidos en cuenta, digamos, a la hora de estos debates. Digamos, hay un sector que es lo que nosotros llamamos los excluidos, los descartados del sistema, que son los trabajadores cartoneros, textiles, trapitos, bueno, todas esas categorías que por lo general los grandes medios de comunicación suelen asociar a piqueteros, delincuentes, etcétera, que son compañeros caídos del sistema que hoy no encuentran oportunidades laborales, salen a cartonear. Digo, por ejemplo, recién veía el informe y hablaban de la falta de trabajo, que hay, por ejemplo, un problema que se traduce en el descenso del consumo, que es en el trabajo del cartonero. El cartonero vive de los niveles de consumo de la gente. Cuanto menos consume la gente, menos descarta la gente. Cuanto menos descarta la gente, menos material reciclable hay en la calle. Entonces, al mismo tiempo de que su plata vale menos, de que lo que cobra de la venta de su material le vale menos, al mismo tiempo hay menos material para reciclar y para vender, digamos. Entonces,
como que la situación en la que está entrando este sector de la sociedad, más allá de que logramos avanzar con ciertas políticas como la ley de emergencia y otras que hemos conquistado en la pelea y las batallas del año pasado, creemos que todavía falta un montón de políticas que tiendan a contener este sector que no hace otra cosa que crecer, digamos. Cada compañero empleado, digamos, que se cae del sistema formal de trabajo, lo recibe las redes sociales que se construyen en la economía popular, digamos. Entonces, y en los momentos de recesión eso se incrementa, y en los momentos por ahí de apogeo de la economía hay sectores que vuelven a recuperar el empleo, pero se van como haciendo ciertas capas de descarte, digamos, que cada crisis va dejando un nuevo número de compañeros por fuera de la economía legal, formal o como queramos decirle, y que son un montón de compañeros que todos los días salen a trabajar, que inventaron su trabajo y que no tienen ningún derecho, digamos. Son trabajadores, no son empleados, no tienen un patrón, no tienen derecho laboral, no tienen convenio colectivo, no tienen absolutamente nada. Esos trabajadores son los que salen a expresarse, esos son los trabajadores que hace ya varios años vienen trabajando en tender puentes hacia la unidad con otros sindicatos, con otro gremio, con otras centrales de trabajadores, para tratar de empezar a construir un programa de la clase trabajadora en general, con las 3T, como le decimos nosotros, tierra, techo y trabajo, un programa que contemple la dignidad del trabajo, un programa que contemple la tierra para que la trabaje, una reforma agraria para que los productores agropecuarios y pequeños campesinos puedan producir en las condiciones que deban producir, y techo para que no haya ciudadanos de segunda y de primera, y no haya ciudades de primera y de segunda, o no haya avenidas o muros que separen una villa de las ciudades, digamos, y que realmente haya una integración urbana de esas barriadas populares, digamos, al funcionamiento de las ciudades y del país en general, ¿no? Tenemos que actualizar la información. Quiero recordarles nuestro número de WhatsApp, 11 2613 5200, para que del otro lado vos también opines y que nos cuentes cómo está tu situación laboral.